Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la coordinación general el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudhary, certificado de locución 33647. Bien amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Well, the sun is surely sinking down, but the moon is slowly rising. So this old world must still be spinning around, and I still love you. So close your eyes. You can close your eyes, it's alright. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. It won't be long before another day we gonna have a good time, and no one's gonna take that time away. You can stay as long as you like. So close your eyes. You can close your eyes, it's alright. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. Dos noticias destacadas para iniciar nuestro recorrido por los diferentes portales de noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Fundaredes exige información sobre una joven desaparecida en el estado Amazonas. Siguen los desaparecidos en Venezuela. Se trata de Denny Yerimar Carrasquel, de 29 años, oriunda de Puerto Cabello. Y la otra información, bueno, tiene que ver con la culminación del título, del famoso título número 42, que finalizó el día de ayer a las 12 de la noche. Expiró el título 42 en los Estados Unidos. Dos noticias destacadas para así culminar esta semana de mucha información en Venezuela y el mundo. Bueno, veamos la primera información que les señalaba. Fundaredes exige información de esta joven desaparecida. José Mejías, coordinador regional de la ONG en Fundaredes en el estado Amazonas, denunció que la joven Denny Yerimar Carrasquel, de 29 años, quien es oriunda ya de Puerto Ayacucho, había llegado a la mina Cacique del Cerro mencionado, ubicado en el municipio San Fernando de Atabapo, y no se supo más de ella desde el día 20 de abril hasta este 11 de mayo. No se conocía ningún dato preciso de su paradero. Relata que según las versiones de algunos testigos en el sitio,
se la llevaron miembros o personas que pertenecen a un grupo irregular que hace vida activa en la región. La ONG y la familia demandan a los organismos del Estado venezolano a activar la búsqueda de esta joven. Dijo no entender por qué se suscitan este tipo de hechos, porque hay un despliegue militar desde el mes de diciembre, y eso llama poderosa mucho la atención y preocupa, porque estos acontecimientos suceden mientras hay un despliegue fuerte de efectivos militares en la zona. Bueno, sigue sin aparecer otra joven más desaparecida de los muchos que han desaparecido en el país por diferentes circunstancias. Veamos entonces ahora la otra noticia destacada, y es la expiración o la culminación del famoso título 42. Es la normativa migratoria estadounidense que cambia a partir de hoy. Miles de migrantes asumen erróneamente que será más fácil llegar a Estados Unidos, pero las nuevas reglas dificultan algunos trámites. El título 8, que es ahora el que entra en vigencia, permite pedir asilo a Estados Unidos, pero la administración de Joe Biden requiere ahora que los migrantes soliciten asilo primero en los países por los que transitaron, y solo en el caso de que en esas naciones se le haya negado, pueden solicitarlo en los Estados Unidos. Veamos todas las reacciones que se generaron a raíz de esta culminación del título 42. Esto lo destacó los diferentes portales de noticias. Por ejemplo, el portal de noticias confirmada dice expiró el título 42 en Estados Unidos. Veamos, venezolano desde Estados Unidos, nuestro país está muy feo, quiero comer, descansar y una mejor vida para mi país. Esto también se generó en un video de una niña que se llama Carlianis y logró entrar a Estados Unidos antes de que finalizara el título 42. Por cierto que este video se volvió viral por lo enternecedor, por lo crudo de este video que desenmascara la situación no solo de Venezuela, sino de muchos países que también están confrontando y están arrojando miles y miles de personas fuera de su país en busca de mejores condiciones de vida. Bueno, veamos lo más destacado de esta famosa consecuencia que generó culminación de este título 42. Si no podemos entrar, no sé a dónde irnos. El inminente final de las reglas conocida como título 42 desató temor entre los migrantes de que el cambio les hará más difícil quedarse ahora en los Estados Unidos. En una foto, por cierto, en los portales, un hombre llevaba un bebé dentro de una maleta abierta sobre su cabeza. Qué lamentable. La Patilla, por su parte, destacó: si no podemos entrar, no sé a dónde iremos. Venezolanos enfrentan confusión y miedo en la frontera de los Estados Unidos. La agencia de noticias AP, ahora o nunca, migrantes se apresuran a cruzar frontera hacia Estados Unidos antes de que expire el título 42. Muchos migrantes cruzaban la frontera sur de Estados Unidos el día jueves con la esperanza de ingresar al país antes de que se levanten las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia. El país también señalaba: el fin del título 42 desató una guerra política que definirá la campaña presidencial del año 2024 en Estados Unidos. Los republicanos proponen una ley para endurecer las condiciones de entrada. El país también destaca: Washington advierte de que la frontera no está abierta pese al cambio de medidas migratorias. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional insiste en que los migrantes irregulares que no cumplan los requisitos de asilo serán expulsados. Las autoridades impiden la presencia de migrantes en las calles del Paso, allá en Texas. Por su parte, la agencia de noticias EFE dice: preparan hoteles en Arizona ante una posible avalancha de migrantes al concluir la medianoche de este jueves en la aplicación del título 42. También la agencia EFE dice: inmigrantes tras la nueva ley en Florida, nos están botando del estado. Un nuevo grupo de migrantes enviados por Texas llega a la residencia de Kamala Harris. Los primeros 50 o 550 soldados de refuerzo habrán llegado este viernes a la frontera de Estados Unidos. Estados Unidos expulsó a más de 60,000 migrantes a Guatemala bajo el título 42. La agencia AP
Migrantes colombianos denuncian tratos inhumanos en su proceso de deportación. México pide no especular sobre deportaciones de migrantes desde Estados Unidos ante el fin del título 42. Siguen noticias de México. México califica de racista e ignorante al senador de Estados Unidos que criticó al país. También el Papa Francisco pide respeto por la dignidad de los migrantes y pide construir puentes y no muros. El portal del diario Tal Cual dice: Florida aprobó una dura ley contra la inmigración irregular. La Patilla trae las declaraciones del senador Menéndez, quien afirmó que tras la diáspora venezolana está el yugo de una brutal dictadura. Y la Patilla también señala: párole de reunificación familiar, 100.000 migrantes podrán trabajar legalmente en Estados Unidos con este nuevo programa. Bueno, fueron todas las noticias, amigos, generadas a raíz de esta culminación del título 42, y sigue generándose muchas noticias porque este problema social no acaba acá. Mientras tanto, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa musical. No se retiren porque en breve regresaremos con más de Hechos y Protagonistas.
Abrimos este segmento, amigos, con el portal de noticias El Impulso, que trae estas declaraciones que hace la doctora Blanca Rosa Mármol de León. La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, doctora Blanca Rosa Mármol de León, duda de la intención que se le asigna a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la cual, según el oficialismo, está dirigida a combatir la corrupción mediante la recuperación de los bienes que hayan sido adquiridos con la comisión de ese delito. Bueno, en declaraciones al Impulso, la especialista en Derecho Penal, con una larga trayectoria como jueza, afirmó que nunca ha existido la intención de enfrentar a los corruptos dentro del gobierno y sus cómplices fuera de la administración pública. Esta cruzada inusitada, dice Rosa Mármol, contra la corrupción que hemos visto en el curso de los últimos 2 meses y medio, el escándalo que ha habido con las aprehensiones de personeros que estuvieron en altos cargos públicos y lo que se espera de la ley, nadie lo cree. Y nadie cree en lo que se está haciendo porque nosotros estamos escarmentados, aseveró. Somos un país que ha llegado a la nada porque no hay institucionalidad y no ha habido intención de investigar la corrupción que ha habido en Venezuela y desde hace cierto tiempo es investigada en otros países. Bueno, esta nota es destacada, como ya les dije, en el portal de noticias de El Impulso. Y Nicaragua está a la deriva y sin freno. Daniel Ortega y su esposa están a la deriva, así lo dice esta nota. La despótica arbitrariedad del gobierno hunde en el colapso moral y político al régimen sandinista. La última embestida del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo contra opositores en Nicaragua ha sido una redada que dejó más de 40 personas detenidas. El aparato del poder sandinista, el aparato del poder celebró unos juicios exprés y sin garantías en plena madrugada y dictó también arresto domiciliario para casi la mitad de estos activistas. El esquema de acusación masiva por delitos como menoscabo de la soberanía nacional y propagación de noticias falsas supone un retorcido y novedoso método que pretende sembrar el terror y en última instancia provocar exilios forzados. Bueno, cualquier parecido con mucha realidad en otras partes del continente, bueno, es pura coincidencia. Esto lo destaca El País de España. Y la Academia Nacional de Ciencias Económicas, sobre el anuncio oficial del ajuste de las remuneraciones, ha emitido un comunicado a la Nación con relación al anuncio oficial del 1 de mayo, donde se hace un ajuste en las remuneraciones de los trabajadores activos, jubilados y pensionados, que ha generado una mayúscula intranquilidad en los potenciales beneficiarios y en la sociedad venezolana en general. Bueno, veamos el anuncio oficial que hace la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Se dirige a la Nación con relación al anuncio oficial de ajuste de las remuneraciones y advierte que la decisión de mantener el salario mínimo congelado, apelando a la fórmula de ajustar solo el bono de alimentación y asignando una transferencia de naturaleza discrecional, el famoso llamado bono de guerra, son mecanismos de compensación de cara a un fenómeno de galopante inflación, pone en evidencia no solo la crítica situación fiscal que atraviesa Venezuela, sino que también compromete gravemente además la existencia del sistema de protección social en Venezuela, que por cierto ya es muy frágil. Dice más adelante este comunicado de la Academia de Ciencias Económicas que en la medida que la moneda soberana, nuestro bolívar, se siga debilitando frente a otros activos monetarios, el poder de compra del salario mínimo que sigue marcando en bolívares como su expresión en otras monedas seguirá reduciendo. Ello, por supuesto, conducirá eventualmente a la desaparición del salario mínimo como figura de protección. En consecuencia, la Academia advierte que de no ser detenido el proceso de inflación que viene azotando la sociedad venezolana y de instalarse este diseño en las remuneraciones, 3 importantes componentes del sistema de protección social venezolano corren peligro de quedar eliminados en poco tiempo, a saber, por ejemplo, el salario mínimo, las pensiones y las indemnizaciones por cesantía, es decir, las prestaciones sociales.
La academia también advierte que el diseño que está detrás de este ajuste y asignación de bonos es claramente discriminatorio, sin que las razones que puedan pensarse para su discriminación tengan mérito alguno. Bueno, esta declaración finaliza, es más amplia, pero ustedes también la pueden buscar en nuestro portal de noticias de Costa del Sol. Dice, por último, es nuestro deseo apuntar que estos importantes desafíos no pueden ser abordados sin la concurrencia de todas las fuerzas políticas y sociales del país para llegar a fórmulas consensuadas que permitan abrirles el camino a los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, todos los sectores, pero muchos sectores, por ejemplo, la clase política llamada de la oposición, está muy pendiente de sus primarias, llamadas primarias que no sabemos a dónde irán a parar. Y otros sectores han hecho mutis ante esta situación. Bueno, vamos a ir cerrando este segmento con esta información. El Museo Popindoux de París cerrará por 5 años para su remodelación. El Centro Popindoux de París, uno de los museos de arte moderno y contemporáneo más importantes del mundo, cerrará por completo para obras de renovación a finales de 2025 y reabrirá en el 2030, así lo anunció el miércoles la ministra de Cultura Rima Abdul Malak. El traslado y el cierre gradual comenzará en otoño del próximo año 2024. Hacemos, amigos, entonces una pausa musical. Disfruten de este tema y regresamos con más de Hechos y Protagonistas.
Y la nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que el multiverso tendrá un Spider-Man con acento venezolano. Así es la nota positiva que tenemos para hoy. El multiverso de Spider-Man contará con un hombre arácnido con acento venezolano, el cual será interpretado por el ilustrador Oscar Olivares, nuestro venezolano. Pues bien, así es, Sony Pictures invitó al artista a participar en la nueva película de Spider-Man a través del Spider-Verso, que llegará a los cines el 1 de junio, donde da voz a uno de los superhéroes. Así que vamos a tener a un multiverso, a un Spider-Man ahora con acento venezolano. Dice Oscar Olivares que él doblará en español para toda Latinoamericana al primer Spider-Man con acento venezolano, una versión entre muchas del multiverso, escribió en sus redes sociales. Así que pendiente a partir del 1 de junio a las salas de cines del país para ver a Spider-Man con un acento venezolano, algo totalmente novedoso. Regularmente siempre escuchábamos esas versiones de mexicanos o a veces españoles, y ahora vamos a escuchar esa voz con nuestro acento muy, pero muy venezolano. Cambiamos de tema y tenemos que el dólar perdió 83% de su capacidad de compra en Venezuela. Esto aparece en el portal de Efecto Cocuyo. A 11 días del ajuste de los bonos, aún no aparece tampoco el decreto de Gaceta Oficial. También aparece en el portal del diario Tal Cual y tiene que ver con materia económica. El retraso en la oficialización en Gaceta de los aumentos de los bonos de alimentación y de guerra económica ha generado mucha incertidumbre entre los beneficiarios y hasta en las empresas, debido a que ya se acerca la quincena de pago o ya se hizo presente la quincena de pago a los trabajadores y aún no se han recibido los famosos bonos de compensación. Veamos entonces, el dólar perdió 83% de su capacidad de compra. En los últimos 4 años el dólar perdió 82,8% de su capacidad de compra, según el economista y presidente de Data Analysis, Luis Vicente León. Dice Luis Vicente León que $100 en 2019 hoy apenas valen el equivalente a $17,12. Por eso se dan las distorsiones de precios que hacen que productos de consumo masivo sean más caros en Venezuela que en Miami o en Bogotá, explicó el economista. Y cambiamos de información. El Consejo Nacional Electoral dejaría sin poder votar a 10 millones de venezolanos si no se actualiza el registro electoral. Esto lo dice la Asociación Civil Súmate, quien alertó este jueves que el Consejo Nacional Electoral estaría impidiendo que más de 10 millones de venezolanos participen en las próximas elecciones si no se permite un proceso masivo y amplio de inscripción y actualización en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, la ONG manifestó su preocupación porque a la fecha los rectores del CNE no han dado respuesta alguna a las solicitudes de atender al numeroso contingente de más de 10 millones de venezolanos que no están inscritos o requieren actualizar sus datos de nueva residencia y centros de votación dentro y fuera del país. Esta información la destaca el portal de noticias Monitoreamos. También Versión Final destaca esto, que tiene que ver también con la finalización del famoso título 42. Con niños en hombros, migrantes se lanzaron al río Bravo, nos subieron a un camión y nos regresaron para México. Esto destaca esta información. Los niños fueron prácticamente el pase para que el grupo de migrantes que se habían quedado atorado entre la orilla del río Bravo y la alambrada de púas pudieron ingresar a Estados Unidos, aunque sea por unas horas. Personal del Instituto Nacional de Migración impidió esa meta. La estrategia que sí les funcionó fue pasar a los niños por encima de los alambres con púa. Imagínense ustedes todo esto, lo que de alguna manera sensibilizó a los agentes de la patrulla fronteriza, que terminaron por tomar a los pequeños mientras que los adultos se adelantaban a cruzar.
Para protegerse de las púas lanzaron toallas sobre la alambrada o playeras con la esperanza de recibir menos heridas. Después de 90 minutos de lucha, terminaron por ingresar al país, gobernado por Joe Biden, no de forma libre, ya que de inmediato fueron trasladados a los camiones que la autoridad fronteriza tiene en el lugar para llevarlos a un centro de procesamiento y posteriormente retomarlos hasta México. Bueno, esto aparece en el portal de versión final. Y nos vamos ahora con esta información a Texas, frontera con México. Texas envió un nuevo grupo de migrantes venezolanos a casa de la vicepresidenta Kamala Harris. El gobernador de Texas envió este jueves a más de 30 migrantes, la mayoría venezolanos, a la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Esto es el segundo autobús con migrantes que ha llegado en menos de 24 horas al observatorio naval. Bueno, vamos a cerrar este segmento con la cotización del dólar, los indicadores económicos para hoy viernes 12 de mayo. El dólar today se cotiza en 26,69 bolívares. En paralelo, Venezuela en 26,70. Y la tasa oficial del Banco Central de Venezuela sigue dando un ligero crecimiento. Ahora se cotiza en 25,34 bolívares. El euro en 27,67 y el petro en 1520,90. Vamos, amigos, con esta información a escuchar otro excelente tema musical que tenemos seleccionado para ustedes. Disfrútenlo y ya regresamos. I fight my way through the 5 o'clock rush hour as daylight slowly leaves the sky. I open the door to that little room we call home. Her loving arms are there to greet me. Her tender lips are always there to meet me at the end of every day. You know it's always been that way. Then I find my way through the early morning traffic. Oh, but someone else is heavy on my mind. Then I open the door to our favorite little coffee shop. She's right on time. Her loving arms are there to greet me, and her tender lips are there to meet me. That's the way I start my day. But it's too bad, oh, it doesn't end that way. One woman's making my home, while the other woman making me do wrong. I didn't intend to let it get that strong. Now I've got to decide where I belong.
doesn't end that way. Oh yeah. One woman's making my home, yes she is. While the other woman, you know she's making me do wrong. I didn't intend to let this thing get that strong. Now I've got to decide where I belong. One woman, making my home, yes she is now. The other woman, she's making this man do wrong. I don't know which one to choose, no I don't. And neither one can this man bear to lose. Oh no, no, no. I said, one woman making my home. Oh, while this other woman making me do wrong. Oh yeah, I didn't intend to let this pain get that strong. Now I've got to decide where I belong. Tell me which way to go, 'cause one woman, making my home. While the other woman, she got me doing wrong. Oh yeah. Este segmento informativo, amigos, lo abrimos desde el estado Falcón. Y es que tenemos que se hundió una embarcación pesquera en Villa Marina y reportaron un pescador desaparecido. Pescadores de Villa Marina en Falcón señalan que se hundió una embarcación pesquera y están reportando un pescador desaparecido, conocido como Derwin Sánchez, de 26 años. Fue identificado este pescador, que está desaparecido desde la noche de este pasado 10 de mayo, cuando la embarcación en la que cumplía faena de pesca zozobró y dejó a la deriva a los 4 marinos. Afortunadamente, 3 de ellos fueron rescatados por pescadores que estaban cerca y vieron cómo una ola golpeó la lancha y la hundió con todo motor, pero Sánchez no tuvo la misma suerte. Este jueves, Guardacostas conoció el accidente y se sumó a la búsqueda con un grupo de pescadores, pero hasta la publicación de esta nota no habían resultados positivos. Esta nota, por cierto, la destaca el portal de noticias La Patilla. Nos vamos de Falcón al estado Monagas, y es que una fábrica de etanol la evaporó la corrupción. Esto es en Monagas. Edificaciones en ruinas donde funcionó una planta avícola, una procesadora de alimentos para animales y una papelonera se observa al pasar por lo que sería esta zona industrial de desarrollo en Santa Bárbara. Esto está ubicado en el estado Monagas. Dice la nota que le fueron asignados miles de millones de dólares, lo que se invirtieron para construir esta famosa planta de etanol en el estado Monagas. Pero esta ambiciosa obra apenas se ejecutó en el movimiento de tierra en un inmenso terreno de unas 10.000 hectáreas, ubicadas, como ya les señalaba, en el municipio Santa Bárbara, al oeste de la entidad monaguense. Fue en el año 2008, haciendo un poco de historia, cuando Hugo Chávez prometía la construcción de esta planta, cuyo fin era la expansión agrícola, principalmente la siembra de caña de azúcar. Se trata de una de las 15 unidades básicas operativas de etanol que estaría ubicadas en 9 estados del país. Pero sin embargo, son proyectos que se volvieron fantasma. El proyecto para la construcción de esta planta en Santa Bárbara data desde el año 2006, cuando se realizaron todos los estudios de factibilidad. Sin embargo, el monto inicial ascendió de esa cantidad de 250.000 millones de bolívares, ascendió luego a 450 millones de bolívares, dinero que se desconoce en qué se usó. Este reportaje, bueno, ustedes lo pueden ampliar en el portal de noticias de La Patilla, que también destacan que solamente en ese sitio aparecen ruinas y solo montes y recuerdos. Y continúa desaparecida Denny Yerimarca Rasquel. Este es en el estado Amazonas, que es donde nos estamos ubicando ahora,
y es una noticia ya que teníamos como destacada, pero vamos a volverla a resaltar acá. Ya que Fundaredes está exigiendo información sobre esta joven desaparecida en Amazonas. Según las versiones de muchos testigos, esta joven se la llevaron miembros o personas que pertenecen a un grupo irregular. Recordó que este no es la primera vez que ocurre. Está el caso también del señor Wilberto Capico, que en diciembre también desapareció en la zona de Cacique, en la misma mina de Yapacana. Dicen los vecinos y los residentes del estado, del lugar, no entender por qué se suscitan este tipo de hechos. El defensor de derechos humanos ratificó que se solidarizan con los familiares de esta muchacha. Hay una representación de su familia en la zona tratando de ubicarla. Y según un tuit colgado el pasado 6 de mayo por la usuaria Yandira Romero, su sobrina Denny Carrascal González acudió al lugar a ganarse unos realitos al intentar vender unas motocicletas. Según el hilo de la publicación, a la joven comerciante se la llevó de un lugar público un grupo de irregulares sin explicación alguna. Vamos ahora del estado del Tamacuro, o del estado donde estuvimos, del estado del Tamacuro. Nos vamos ahora a Ciudad Guayana, en el estado Bolívar. Y es que el impacto de la CBG en la educación de Guayana siempre fueron avances de creación y llegaban medios de comunicación sobre la Corporación Venezolana de Guayana. Este es un reportaje que se hace sobre el impacto que ha hecho la Corporación Venezolana de Guayana en cuanto al renglón educación en ese estado donde están sentadas las principales industrias básicas de Guayana. Veamos lo que resalta esta nota. Dice que la CBG desde sus inicios fue una organización que se preocupó mucho por participar activamente en cada uno de los aspectos de la sociedad. De allí que en los proyectos presentados a la ciudad se puede observar un sinfín de elementos que involucran la calidad de la educación y la forma en que se desarrolló en el municipio Caroní. Fue en las décadas de los años 60, 70 y 80 que la CBG, o la Corporación Venezolana de Guayana, participó de forma activa en el desarrollo educativo de la región. Tal es el caso de la creación de 3 institutos integrales, los cuales ofrecían educación en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, una escuela artesanal y una comercial, y 17 escuelas dirigidas a nivel de primaria. También se presentó un plan piloto experimental preescolar que tenía capacidad para 1.200 alumnos. Bueno, así fue esto desde el 1961. A partir de esa fecha comenzaron a hacerse entonces las grandes inversiones en la educación. La década de los 70 fue fundamental para el país, ya que fue para el año del 69 que se implantó el primer programa de educación formal, el cual estaba dirigido al primer grado, y durante los años posteriores se consideraron los demás niveles, desde el segundo a sexto grado. Pues bien, la Corporación Venezolana de Guayana asumió su rol en el ámbito educacional debido a que su desarrollo industrial del estado Bolívar generó movilidad de la población, sobre todo en los años 70 y 80. Hoy nuevamente la educación vuelve al escenario como base para reimpulsar y recuperar a la CBG como eje fundamental de la economía en la región guayana, irradiando progreso al resto del país. Falta por resolver políticamente el meollo de la situación, la erradicación del socialismo del siglo XXI, así lo dice en esta nota de prensa. Vamos, amigos, a hacer otra pausa musical. No se retiren, en breve estaremos con más de los hechos y sus protagonistas. Soon got tired of waiting. She'll do crazy things, yeah, on lonely occasion.
simple conversation with a new man now and again makes a touchy situation when a good thing's coming to an end. And when she gets lonely, she's thinking about me. She knows he's taking her for granted, and she doesn't understand. Este segmento informativo lo abrimos con noticias que nos viene de Fedecámaras. Fedecámaras solicitó igualdad de condiciones para los empresarios tanto de Venezuela como Colombia. Estas declaraciones las da el vicepresidente nacional de Fedecámaras, Adán Celis, quien manifestó que ante las desigualdades arancelarias y de impuestos en la frontera colombo-venezolana, les están solicitando a los gobiernos tanto de Venezuela como Colombia que se establezcan competencias en tanto igualdad y condiciones para empresarios y comerciantes de ambos lados, es decir, de ambos países, que se den condiciones equilibradas entre los empresarios venezolanos y colombianos en el intercambio comercial fronterizo, solicitaron las autoridades nacionales de Fedecámara. Durante su visita al estado Táchira, el vicepresidente nacional de Fedecámaras, Adán Celis, manifestó que después de 7 años del cierre de fronteras, las dinámicas han cambiado, por lo que requieren equilibrar las cargas para que la relación entre ambas naciones sea de ganar-ganar y no el desbalance actual. Esto aparece en el portal del periódico Diario de los Andes. Y veamos esta información que da Nelly Cuenca sobre las candidaturas en las primarias. Dice Nelly Cuenca que esta narrativa de estas candidaturas que están ahorita postulándose a la primaria de la oposición debe ser edificante y no descalificadora. Lo más importante que se ha planteado en la Comisión Nacional de Primaria a las candidaturas que participarán en este proceso electoral es que la narrativa debe ser constructiva, edificante y muy respetuosa, que no haya ningún tipo de descalificación. Esto lo hace la doctora Nelly Cuenca de Ramírez, quien es presidenta de la Junta Regional de Primarias en el estado Lara. Esto lo dijo al referirse a las nuevas reglamentaciones que ya han sido aprobadas por dicha comisión y puestas
en vigencia. Dentro de estos reglamentos implementados por la Comisión de Primaria, dijo la especialista en resolución de conflictos, está el reglamento de postulaciones, el cual regula los requisitos que deben cumplir las distintas candidaturas para poder así ser admitidas. También está el reglamento de propaganda y dijo que lo más ético es que cualquier otra cosa sea el trato en las candidaturas. Bueno, vamos a ver qué sigue pasando con estas candidaturas a las famosas primarias de la oposición. Y todos estos reglamentos dejan claro, y es muy importante decirlo, dice el especialista, la posibilidad de que la elección sea automatizada o manual. Por ahora, diríamos que las propuestas están divididas entre aceptar la propuesta técnica o el apoyo técnico del CNE y otra propuesta de un grupo de candidatos que piden que sea manual por no confiar en este organismo electoral en Venezuela. Esto aparece en el impulso. Y la Federación Médica exigió discutir la contratación colectiva que tiene vencida 20 años. Esto lo dice el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, que pidió al presidente Nicolás Maduro que le pague a los médicos jubilados y pensionados el bono de guerra de $30 decretado con motivo del 1 de mayo. Explicó Natera que las contrataciones colectivas firmadas entre el Ejecutivo y la Federación Médica establece que los bonos decretados por el gobierno son de obligatorio cumplimiento para los médicos de la administración pública e incluye también a jubilados, pensionados y sobrevivientes. Detalló que el bono de guerra se le debe pagar a los médicos al servicio del Ministerio para la Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Instituto de Previsión Social del Magisterio o del Ministerio de Educación, además de gobernaciones y alcaldías. Indicó Natera que el último proyecto de convención colectiva de condiciones de trabajo presentado por la Federación, que fue hace dos años, el 29 de marzo del 2021, y al igual que todos los anteriores, quedaron sin respuestas. Así, amigos, estamos ya cerrando con nuestro programa Hechos y Protagonistas. Lo hacemos entonces deseándoles un feliz fin de semana. También deseándoles muchas felicitaciones a todas las enfermeras y enfermeros en su día. Hoy es el Día Internacional de la Enfermera. A todas las enfermeras de Estado Sucre, de Venezuela y el mundo, nuestras más sinceras felicitaciones. Al igual, ya extendemos nuestras felicitaciones a todas las madres en su día, que este domingo celebran este maravilloso día. Así que todas las madres, un abrazo y todo se lo merecen ellas. Gracias de verdad por su sintonía. En nombre de todo el equipo, como siempre, coordinado por el arquitecto Julio César Casas. Al Control Master está nuestro amigo invisible y quien tiene la oportunidad de presentar y producir para ustedes, Carlos Chaudhary, con el certificado de locución número 33.647. Recordándoles nuestros correos electrónicos, carloschaudhary2016@gmail.com, nuestro correo también de la casa, nuestro portal Costa del Sol FM, y nuestras redes sociales también pueden ubicarnos por allí, nuestro podcast para que nos escuchen por diferido también como Hechos y Protagonistas. Todo por allí nos pueden ubicar. Gracias de verdad.